Yo creo que todo el tiempo somos manipulados. Lo hacen muchas veces tan bien que es difícil darse cuenta de la manipulación. La ideología se expresa a través de las tecnologías y las tecnologías producen ideologías. Cuba cada día es un país más abierto al mundo, a todo tipo de influencias. Lo que se pretende es tener distraídos a grandes grupos humanos en situaciones que son muy banales. Bienvenidos. Hola, estamos en el aire. Desde este momento comienza nuestro tiempo. No es un secreto que a lo largo de los años, los grandes centros políticos han utilizado ciertas expresiones de la cultura de masas, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación como canales que articulan mensajes al servicio de sus intereses. El cine, la música, los videojuegos, hasta la propia Internet, son solo algunas de las armas que, usando fórmulas atractivas y cargadas de una visualidad aparentemente original y renovadora, son usadas en muchas ocasiones para promover los valores más retrógrados, para que el público consuma modos de vida, aplauda comportamientos y se identifique con conductas que se han impuesto o se necesitan imponer en la realidad para ejercer sutiles formas de dominación. Entonces, ¿podríamos ser un objetivo de la manipulación? ¿Estaríamos ante la paradoja de divertirnos mientras somos blancos de seducciones intencionadas? ¿Cómo podemos encontrar placer en un universo mediático que es intervenido por los grandes grupos hegemónicos globales? Cuando usted va mirando la historia en cada una de las décadas, de acuerdo a la situación geopolítica que existía en ese momento, usted puede apreciar de que hay un componente importante de utilización de este tipo de armas que va a atacar, a tratar de manipular o de incidir en el pensamiento y por tanto en el comportamiento resultante que pueden tener las personas dentro de un grupo social determinado. Lo que hoy conocemos en el mundo comunicacional como los medios de comunicación que van a ser después las armas silenciosas para el control ideológico fueron y son el fruto de una revolución de la tecnología. De ahí la estrechísima relación entre tecnología e ideología. No se puede entender una cosa sin la otra, porque en el mundo de hoy la ideología se expresa a través de las tecnologías y la tecnología produce ideología. Las armas silenciosas es un tipo de arma que es utilizada por las élites del poder para establecer dominios en grandes grupos humanos. Uno de los objetivos de las armas silenciosas es que usted esté siendo impactado y sin embargo no se dé cuenta que ha sido impactado. Eso significa que usted ha entrado en las dinámicas que establecen las técnicas y las estrategias que se utilizan para poder colocar esas armas silenciosas. Es decir, tratar de generar todo un mundo o escenarios que te permitan mover tu rostro, mover la cara hacia esos escenarios y alejarte de los verdaderos problemas que pueden existir en la sociedad, de los verdaderos problemas que pueden tener incidencia en tu vida y que estén relacionados dentro de un contexto social con la gobernabilidad o con principios o con la implementación de ciertas, digamos, legislaciones económicas. Usted tiene, por ejemplo, las industrias culturales, que es una industria que abarca desde el entretenimiento hasta, digamos, hasta la visión más culta del ser humano, y ahí hay un gradiente dentro de ese tejido cultural. Y las armas silenciosas saben dónde se pueden colocar dentro de ese tejido. El cine ha sido muchas veces un arma de la propaganda. Aun cuando una producción se presente de forma inocente, se busca una reacción en la mente del público que se encuentra atrapado entre tratar de discernir lo referente a la intencionalidad artística y la política. Se dice en algunos de los documentos que se han estudiado que el entretenimiento es el elemento fundamental
¿Por qué? Porque lo que se pretende es tener distraídos a grandes grupos humanos en situaciones o esquemas que son muy banales. El cine nació como un gran espectáculo y como gran espectáculo se mantiene. Lo que sucede es que rápidamente la gente que hacía el cine se dio cuenta que junto al espectáculo estaba el negocio y junto al negocio estaba la vía de manipulación. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que si nosotros estudiamos la historia del cine a través de todo su transcurso, veremos que ha sido una gran manipulación tanto en el aspecto económico, político e ideológico. ¡Cámara! El cine no deja de ser arte y sin embargo es un entretenimiento, es innegable y es innegable que el cine es portador de mensajes políticos muy, pero muy serios y forma parte del entramado de manipulación. Desde aquel primer espectáculo que el cinematógrafo de los hermanos Lumière ofreció en el año 1895 hasta la actualidad, el séptimo arte como testigo de la vida cotidiana y arma silenciosa ha sido capaz de estructurar productos culturales que en muchos casos forman parte de una estrategia política. Están documentadas las alianzas entre Hollywood, la CIA y el Pentágono, surgidas de la Guerra Fría y renovadas después del 11 de septiembre de 2001. Actualmente, regresan los contenidos antirrusos a la gran pantalla por las recientes tensiones entre Rusia y Occidente. Si revisamos el cine de esa Guerra Fría y esa literatura, vamos a ver cómo se manipula de principio a fin todos los resortes que tienen que ver con la emoción, con la política, con los contenidos ideológicos y una manifestación clara, exacta. La mayor de todas son las películas de James Bond. Hay películas de James Bond donde incluso no solamente sale, constantemente sale la Unión Soviética como representante del arma atómica dispuesta a ser utilizada en contra de la humanidad, sino hay 4 o 5, creo que hasta 6 películas de James Bond donde aparece Cuba. Aparece Cuba también, es decir, Cuba ligada con la Unión Soviética y como un eje del mal. La ciudad perdida es un ejemplo, manifiesto de cómo la ideología, cuando se asume desde el campo del arte, no puede funcionar. Lo que hace falta es evolución, no una revolución. Exacto. Es una película que no tiene sustentación dramática, la historia está tergiversada totalmente. Democracia. Eso es lo que Fidel dice que quiere. Sí, es lo que dice, pero no podemos confiar en él. No se puede hacer una película con odio. Nosotros vemos en este filme como, por ejemplo, hay escenas de que aparece Che Guevara asesinando a sangre fría y otra manera de recrear la época de Fulgencio Batista, que todo el que vivió aquella época sabe que no fue así. Haciendo uso de la gráfica, las historietas se han constituido también en armas silenciosas utilizadas en distintas épocas para manipular y transmitir mensajes cargados de una alta intencionalidad. Este instrumento nació desde el primer día disfrazado de entretenimiento, pero para transmitir un tema político. Ahí nació la historieta norteamericana. Aparece este personaje, que es el Yellow Kid, el chico amarillo. Empiezan a utilizar al Yellow Kid para decir incluso cosas políticas. O sea, no era tan de entretenimiento, era humor, pero era un humor político. Hasta que llegamos a la crisis de los años 29 y 30. El país está totalmente devastado. Y a partir de ahí, las casas editoriales, que ya no eran solo los periódicos, sino las primeras casas editoriales de comic book, deciden encargar personajes que permitieran al público escaparse de la realidad, con esas palabras casi exactas.
Superman nace vestido con los colores de la bandera norteamericana a finales de los años 30, en el medio de la crisis, para que usted pueda soñar que es posible resolver los problemas que enfrentaba la sociedad norteamericana en ese momento. Cuando entra en la guerra Estados Unidos, todos los personajes de cómics se van a la guerra. Todo el mundo. Superman, Batman, los halcones, todo el mundo se va para la guerra. Estos personajes incluso llegan a utilizar más de uno la bandera norteamericana en el cuerpo. El caso más típico, que ahora lo estamos viendo como revivió en películas de este año y del año anterior, un personaje que es un panfleto en dos patas, que es el Capitán América. El cine se apoderó de este producto cultural. Múltiples personajes han viajado de los cómics a los escenarios del séptimo arte para, con sus superpoderes y habilidades, no solo diseñar un mundo donde todo es posible, sino también fijar estereotipos ideológicos. Unida al desarrollo de los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión, la evolución de las tecnologías de la informática y las comunicaciones ha propiciado el nacimiento de plataformas capaces de involucrar a los consumidores y hacerles creer que protagonizan sus propias historias en espacios como los videojuegos. En cuanto se pudo lograr una imagen mayor, se empezaron a contar historias en los juegos. Y a partir de ahí los juegos empezaron a convertirse en un entretenimiento que era capaz de sostener la atención de un adulto, de un grupo de adultos, y llegó el momento que se podía jugar hasta en equipo, que es en el momento en que estamos. Algunos de estos videojuegos han sido financiados por el gobierno norteamericano con la supuesta intención de promover la democracia y los derechos humanos en Cuba, destinando a su creación grandes cantidades de dinero. Hay una estrategia realmente detrás para, yo creo que reconstruir la historia, y creo que está en la capacidad que tienen los jugadores, los que realmente se relacionan con los videojuegos, de entender que efectivamente están en presencia de un producto muy bien terminado, pero con una historia detrás para nada neutral y con fines muy específicos. ¡Ahí están! Ahí hay una manipulación intencionada que tiene como base la concepción de las armas silenciosas. Porque yo no estoy diciendo eso por UKC, o no lo está diciendo un profesor. La persona lo está aprendiendo en la medida que juega. Los grandes temas de nuestro tiempo no se solucionan con discursos ni con mayorías, sino con hierro y sangre. Cuando tú me quieres presentar esa lucha, esa guerra infinita que sigue existiendo contra el terrorismo, y me la llevas a los videojuegos, me estás tratando de llevar al mundo digital, a mi tiempo de entretenimiento, una visión, una línea que está presente también en las políticas de los grandes centros de poder del mundo. A través de las industrias culturales, Estados Unidos y sus aliados destinan importantes recursos a la propaganda y la introducción de su visión del mundo en las diversas producciones culturales de consumo masivo, apoyada por la total demonización de aquellos que consideran sus enemigos. Lo que se busca es justamente potenciar esas insatisfacciones que pueda tener el pueblo, la población, y sobre todo una juventud que no conoció momentos de bonanzas, que no conoció, digamos, o que no vivenció un pasado que no era con la revolución. Y entonces lo que se trata es justamente de enviar mensajes que tienen que ver con la confusión, con el distanciamiento de esas nuevas generaciones de las estructuras que están creadas dentro de la sociedad. Las industrias culturales no son negativas. No es negativo el entretenimiento. Lo que no se puede negar que son espacios donde quien actúa sobre él y quien predomine sobre él puede manipular y puede generar los caminos que más les interese a él, a esa hegemonía del poder. Cuba es blanco principal en esta guerra. Ante ello, solo el cultivo del pensamiento crítico,
la capacidad de apreciación y el discernimiento propio permitirán frenar el avance de una pseudocultura y el desarrollo de valores banales. Estados Unidos, ¿no?, como país líder del sistema capitalista mundial, ha tratado de repetir algunas cosas que le han salido bien en otros países y sin embargo cuando la llevan a nuestro país han chocado una y otra vez, porque realmente nuestro país es muy singular y realmente las cosas que le han salido bien en otros países aquí han sido fracasos. Nuestro entretenimiento debe construirse con lo mejor del ser humano, incluso con sus contradicciones, como lo es amar o el precio de ser libres. Solo así podremos encontrar y compartir con otros pueblos el placer espiritual y creador que merecemos. Algunas cosas llegan al final. ¿Y ahora qué hacemos? Pero solo por unas horas. Hasta la próxima. ¡Hasta la vista!